Historia del ajedrez. Buen día, jóvenes estudiantes. Hoy en este video vamos a embarcarnos en un fascinante viaje a través del tiempo para conocer la historia del ajedrez, desde sus misteriosos orígenes hasta mediados del siglo XIX. Antes de comenzar, quiero hacerles algunas preguntas que seguramente los van a sorprender. ¿Sabían que el ajedrez que conocemos hoy es muy diferente al que se jugaba hace 1000 años? ¿O alguna vez los reyes que jugaban ajedrez para resolver conflictos diplomáticos? Y que hubo una época en que la pieza más poderosa del tablero, la reina, solo podía moverse una casilla en diagonal. Estos y otros datos sorprendentes son los que descubriremos juntos en estos próximos minutos. El ajedrez es mucho más que un juego de mesa. Es un arte, una ciencia y un reflejo de la sociedad humana. Durante más de 1500 años ha cautivado a reyes, filósofos, matemáticos y personas comunes de todo el mundo. Este juego ha sobrevivido a imperios, ha cruzado continentes y se ha adaptado a diferentes culturas, convirtiéndose en el juego universal que conocemos el día de hoy. Comencemos nuestro viaje en el siglo VI en la antigua India. Aunque existen muchas leyendas sobre el origen del ajedrez, los historiadores coinciden en que proviene del chaturanga, un juego que se practicaba en esa región. Y aquí viene nuestro primer dato curioso. Una leyenda cuenta que un sabio hindú llamado Sasa inventó el ajedrez para enseñar a un rey melancólico sobre la estrategia militar. Como recompensa, el sabio pidió algo aparentemente sencillo: un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, y así duplicando en cada casilla. ¿Saben cuál fue el resultado, jóvenes? El resultado final sería suficiente trigo para cubrir toda Inglaterra con una capa de casi 12 metros de altura. Esto, jóvenes, nos enseña el poder de la progresión geométrica, algo que seguramente ya han visto en matemáticas. Pero hablemos de hechos históricos. El chaturanga tenía características muy diferentes al ajedrez actual. Se jugaba entre 4 personas. Los jugadores las jugadas se decidían tirando dados. Representaba los 4 elementos del ejército hindú: infantería, caballería, elefantes y los carros de guerra. Y se jugaba en un tablero llamado Ashtapada. Ahora, ¿cómo llegó este juego hasta nosotros? Los árabes fueron los grandes difusores del ajedrez.
Durante su expansión en el siglo VII, llevaron el juego desde Persia hasta España, convirtiéndolo en lo que ellos llamaron Shatranj. En el año 821, el ajedrez entró oficialmente a España de la mano de Siryab, un músico persa que llegó a la corte de Córdoba. Imaginen, un músico que no solo trajo nuevas melodías, sino también el juego que cambiaría la historia intelectual de Europa. Aquí tenemos otro dato interesante. El primer documento europeo que menciona el ajedrez es el testamento del conde de Urgel del año 1010, quien legó sus juegos de ajedrez a la iglesia. Esto nos dice que ya era un objeto muy valioso, tanto que se consideraba digno de ser donado a la iglesia. Pero no todo fue fácil para el ajedrez en Europa. La Iglesia Católica inicialmente lo prohibió. ¿Por qué? Primero, porque se apostaba dinero jugando. Segundo, porque algunas personas creían que las piezas tenían poderes mágicos. Y tercero, porque venía del mundo islámico, que era visto con desconfianza en aquellas épocas. Sin embargo, estas prohibiciones no tuvieron mucho éxito y el ajedrez siguió creciendo en popularidad. Como suele pasar, lo prohibido resulta aún más atractivo. Ahora llegamos a uno de los personajes más fascinantes de nuestra historia, Alfonso X el Sabio. Este rey español, que vivió entre 1221 y 1284, fue uno de los grandes mecenas culturales de su época. En 1283 completó su obra maestra, Los juegos diversos de ajedrez, dados et tablas. Y aquí viene algo increíble. Este libro tenía exactamente 64 páginas, el mismo número de casillas del tablero de ajedrez. ¿Coincidencia? Para nada. En la Edad Media, los símbolos tenían un profundo significado. ¿Por qué era importante este libro? Primero, contenía 103 problemas de ajedrez. Segundo, estaba bellamente ilustrado, con 150 miniaturas a color. Tercero, mostraba personas de todas las culturas jugando: cristianos, árabes, judíos, africanos. Esto nos dice que el ajedrez ya era un juego universal. Alfonso X escribió algo que se adelantó siglos a su época. Los peones son el alma del ajedrez. Esta era una idea revolucionaria, porque hasta entonces se consideraba que solo importaban las piezas grandes. Pero aquí viene lo curioso. Las reglas medievales eran muy diferentes a las actuales. La reina, que ellos llamaban alferza, solo se movía una casilla en diagonal.
El alfil saltaba 2 casillas en diagonal, aunque hubiera una pieza en el medio, y el enroque se hacía en 3 movimientos separados. Imaginen, jóvenes, jugar una partida así. Sería como jugar un videojuego con las reglas de hace 20 años. Ahora llegamos a uno de los momentos más importantes de nuestra historia. Alrededor de 1475, en Valencia, España, se produjo la transformación más radical en la historia del ajedrez. Nacieron las reglas modernas. ¿Qué fue lo que cambió? Bien. Primero, la reina se volvió la pieza más poderosa del tablero. De moverse una sola casilla, ahora podía ir en cualquier dirección las casillas que quisiera. Segundo, el alfil pudo moverse por toda la diagonal. Tercero, el enroque se hizo en un solo movimiento. Y cuarto, los peones pudieron coronar como cualquier pieza, no solo como reina. Este cambio fue tan revolucionario que al nuevo ajedrez se le llamó el ajedrez de la dama, porque la reina se había vuelto tan poderosa. Uf, esto hizo que las partidas fueran mucho más emocionantes y rápidas. Era como pasar de un auto de los años 50 a un moderno deportivo. En 1497, Luis Ramírez de Lucena publicó en Salamanca el primer tratado de ajedrez, con las reglas modernas. Este libro incluía conceptos que aún usamos hoy, como pieza tocada, pieza movida. Sí, jóvenes, esta regla que los hace enojar cuando tocan sin querer una pieza viene del siglo XV. Durante estos siglos, España e Italia dominaron el mundo del ajedrez. Los mejores jugadores vivían bajo la protección de reyes y papas. Era como ser una estrella de rock, pero del ajedrez. En 1575, el rey Felipe II organizó lo que podríamos llamar el primer campeonato mundial de ajedrez en Madrid. El ganador fue Leonardo da Cutri, apodado Dos Putino, el niñito, porque era muy bajito. ¿Saben qué ganó? 1000 ducados, que era una fortuna, un manto de armiño y exención de impuestos por 20 años para su pueblo natal. Pero aquí viene una historia fascinante. Ruy López de Segura no solo fue uno de los mejores jugadores de la época, sino que también fue espía del rey Felipe II. Usaba el ajedrez para acercarse a diplomáticos extranjeros y obtener información. Imaginen, oiga, ¿quiere jugar una partida? Y mientras tanto, estaba espiando sus planes militares. También tenemos a Gioacchino Greco, conocido como Dos Calabris. Este personaje fue un auténtico trotamundos que vivió completamente del ajedrez. Recorrió Francia, Inglaterra, España, ganándose la vida partida por partida. Una vez le robaron toda su fortuna cuando viajaba a Inglaterra, pero llegó allí, venció a todos los mejores jugadores ingleses y recuperó su dinero. Murió muy joven, a los 34 años, en América,
dejando todos sus bienes a los jesuitas. Su vida fue intensa, pero breve, como una estrella fugaz. En el siglo XVIII trajo una nueva mentalidad al ajedrez. Ya no se trataba solo de ataques espectaculares, sino de entender los principios profundos del juego. Aquí aparece una figura extraordinaria, François-André Philidor. Philidor fue un genio que destacó tanto en música como en ajedrez. Compuso 23 óperas y durante casi 50 años fue considerado el mejor jugador del mundo. Era como si Beethoven también hubiera sido el mejor jugador de ajedrez de su época. Sus contribuciones al ajedrez fueron revolucionarias. Primero, fue él quien dijo que los peones son el alma del ajedrez, rescatando la idea de Alfonso X. Segundo, desarrolló el concepto de juego armónico, donde todas las piezas trabajan juntas. Tercero, enfatizó la importancia del enroque temprano para proteger al rey. Y aquí viene otro dato curioso. En el siglo XVIII nacieron los primeros cafés de ajedrez. El Café de la Regencia en París y el Slaughter's Coffee House en Londres. En estos lugares no solo se jugaba ajedrez, sino que también se discutía política y filosofía. Era como los cafés de internet de su época, pero con ajedrez en lugar de computadoras. Llegamos ahora al periodo más espectacular de la historia del ajedrez, el romanticismo ajedrecístico. Al igual que en el arte y la literatura, los jugadores buscaban la belleza y la emoción por encima de todo. Querían ataques espectaculares, sacrificios brillantes de material, partidas que fueran obras de arte. El torneo de Londres de 1851 marcó un hito. Fue el primer torneo internacional moderno, con un premio de 200 libras. El ganador fue Adolf Andersen, conocido como el rey del ajedrez romántico. En este torneo jugó una partida que se hizo famosa en todo el mundo, la Inmortal. Pero la figura más fascinante de esta época fue Paul Morphy, a quien llamaron la estrella fugaz del ajedrez. ¿Por qué? Porque su carrera fue meteórica y brevísima. Morphy aprendió a jugar a los 8 años. A los 20 ya era el mejor jugador de América. Viajó a Europa y derrotó a todos los maestros europeos. Pero aquí viene lo increíble. Se retiró a los 22 años porque no encontraba rivales dignos de él. Su récord es impresionante. 292 victorias, 43 empates y 88 derrotas. Y era un genio en otros aspectos también. Dominaba 4 idiomas y podía recitar de memoria gran parte del Código de Justicia de Luisiana. Morphy pasó los últimos 21 años de su vida alejado del ajedrez, caminando por las calles de Nueva Orleans. Era como si un genio musical dejara de componer en la cima de su talento. Una tragedia para el mundo del ajedrez. Unos datos curiosos y anécdotas. El ajedrez en las esferas altas. Napoleón Bonaparte jugaba ajedrez
y también perdía con mucha frecuencia. Felipe II usaba ajedrecistas como espías. Catalina la Grande era una apasionada del juego. Federico el Grande jugó contra Philidor. Leyendas y mitos. Se creía que algunas piezas tenían poderes mágicos. Existe la leyenda de Dilaram, donde una esposa salvó a su esposo del mate susurrándole una jugada brillante. El primer autómata jugador de ajedrez se creó en 1783, aunque era un truco. En la vida como en el ajedrez, todas las piezas van a parar a la misma bolsa al final. Miguel de Cervantes. Hemos recorrido más de 1500 años de historia en pocos minutos. Desde los misteriosos orígenes en la India antigua hasta los genios románticos del siglo XIX. El ajedrez ha sido testigo y protagonista de la historia humana. ¿Qué hemos aprendido? Primero, que el ajedrez es un espejo de la historia. Cada época le dio su sello particular. Segundo, que ha evolucionado constantemente para hacerse más emocionante. Tercero, que tiene un poder unificador increíble. Ha conectado culturas, idiomas y clases sociales. Y cuarto, que siempre ha atraído a las mentes más brillantes de cada época. El ajedrez que ustedes pueden jugar hoy en sus teléfonos o computadoras es el resultado de siglos de evolución, de las contribuciones de genios de diferentes culturas y épocas. Cada vez que mueven una pieza, participan en una tradición que ha inspirado a reyes y filósofos, a matemáticos y artistas. Como dijo el gran maestro Garry Kasparov, el ajedrez es la gimnasia de la mente. Y después de este viaje por su historia, podemos añadir también que es la memoria viva de nuestra civilización. Recuerden, jóvenes, cada partida de ajedrez que jueguen los conecta con más de 1500 años de historia humana. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten el video y compártanlo. Saludos, que pasen un excelente día.